mensaje de esta mañana se llama, ¿cómo se llama? Quisiera que me salieran. Habitualmente, cuando alguien dice esa expresión, cuando tienen un problema, ¿verdad? Regularmente esa expresión la decimos porque me incluyo. Regularmente esa expresión es cuando algo ya está rebasando nuestra fuerza, nuestra paciencia, cuando las cosas van mal. Hay un momento en que uno dice, quisiera salir volando, ¿sí? Quisiera irme para otro lado. ¿Alguna vez alguien ha dicho esa expresión? ¿Sí? Le digo, yo lo he dicho, ¿sí? Y bueno, esta mañana vamos a hablar precisamente de esto. Y una de las características que debe presentar un cristiano es el valor. Hay una palabra americana que se llama coraje, pero coraje no es de esos que son corajudos, no. Coraje tiene que ver con la valentía. Una de las cosas que el Señor hace es moldear el carácter de sus hijos, ¿sí? Dios no tiene hijos miedosos. Dios hace hijos e hijas valientes, que sepan enfrentar sus problemas, que cuando venga una situación difícil, en vez de que quiera que le salgan alas, tenga el valor de hacerle frente, lo que tenga que venir, ¿sí? Esa es una de las características o cualidades que el creyente debe tener, ¿sí? Lo contrario al valor, ¿qué es? Lo contrario a la valentía, ¿qué es? La cobardía, el miedo, ¿verdad? Entonces, lo contrario al valor es el miedo. Y el miedo no proviene de Dios. Así que usted y yo no debemos por qué estar esclavizados o encadenados por el miedo. Amén. Pero vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de este tema. Amén. Vamos a leer el Salmo capítulo 55. Gloria al Señor. Y cuando usted lo tenga, se pone de pie para que lo leamos y oremos una oración breve. ¿Ya tiene el Salmo 55? Versículo 4 en adelante. Leamos la palabra del Señor. Dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Mire que usted no es el único que a veces quisiera que le salieran alas. Dice el salmista, ¿quién me diera alas para volar e irme? Vamos a orar esta hermosa mañana. Padre, en esta preciosa hora de la mañana te damos gracias. Es tan extraordinario saber que estamos en tu presencia. Hemos experimentado, Señor, mientras entonábamos cantos de alabanza y de adoración, ese fuego tan poderoso, el fuego de tu dulce presencia. Pero esa presencia no se ha ido, está con nosotros. Y mientras estamos meditando en tu palabra, que ese fuego, Señor, nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento, abra nuestra mente y corazón, para que tu palabra, Señor, entre a lo profundo de nuestro corazón, la guardemos, pero sobre todo la vivamos para gloria de tu nombre. Te ruego fortalezcas el organismo de mis hermanos que probablemente puedan estar cansados por haber tenido una semana pesada en el trabajo. Dale las fuerzas esta mañana, Señor.
y bendice, Señor, quita toda distracción. Bendice también el audio, el video que será grabado. Quien escuche con una persona que venga a tus pies, escuche el mensaje, su vida sea cambiada, habrá valido la pena toda la inversión, tanto de tiempo como económico, de haber hecho lo que se hizo. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Por favor, siéntese. Maravilloso que el salmista dice, ¿verdad? ¿Quién me diera alas como de paloma? Y el primer punto que quiero yo compartirles es lo siguiente, que nuestra naturaleza se inclina a huir. La naturaleza del ser humano siempre está inclinada a huir de los problemas, a huir de sus responsabilidades, ¿sí? Siempre la naturaleza del ser humano habitualmente siempre es huir. Cuando se cansa, ya. Cuando el matrimonio no va bien, hasta aquí la dejamos. Cuando en el trabajo las cosas no van bien, me cambio de trabajo. Cuando en la iglesia ya no me saludan, me cambio de iglesia. Amén. Es muy normal. La naturaleza del ser humano está inclinada a huir. Miren lo que dice el versículo 8 de Salmo 55. Ese para mí es una maravillosa porción. ¿Qué dice el Salmo 55, 8? Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Dice, me apresuraría a escapar. ¿Sí? O sea que usted y yo tendremos un montón de problemas, un titipuchal de problemas. Pero la diferencia entre ustedes y el mundo es que Dios no quiere que ustedes vivan huyendo de los problemas, huyendo de las dificultades. Dios quiere que sus hijos y sus hijas tengan el valor para permanecer en medio de toda circunstancia. ¿Sí? No, Dios no le trajo para que usted viva con miedo, con frustración. Dios le trajo para formar su carácter. ¿Sí? Así que si usted está pensando en abandonar, en irse, eso no es de un hijo, de una hija de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Pónganme la siguiente diapositiva. Hay situaciones en nuestra vida que nos rebasan, que sobrepasan nuestras fuerzas o valor. Hay situaciones en nuestra vida, un problema de salud, un problema financiero, un problema en el matrimonio, un problema con los hijos, un problema en el trabajo. ¿Sí? Hay situaciones en nuestra vida que nos rebasan, ¿sí? Que sobrepasan nuestras fuerzas o valor. ¿Sí? Cuando esto ocurre, es muy normal, entre comillas normal, el querer huir. Pensamos que huir es la mejor alternativa. La mayoría de hombres y mujeres, si un joven no puede con la escuela, ¿qué cree que piense ese joven? ¿Qué es lo que pasa por su cabeza cuando ya no puede con la escuela? Renuncio. ¿Sí? Si entra a querer aprender algo y no puede, lo primero que pasa por su mente es, lo dejo, renuncio. Siempre está en nuestra mente el, no puedo, no soy capaz. ¿Sí? Y entonces, regularmente el ser humano cuando le sobrepasa algo, viene una situación que rebasa su fuerza, su valor, lo primero que piensa es en huir, en renunciar. El salmista en algún momento en este salmo expresa, por eso es que la Biblia es tan maravillosa, porque la Biblia nos muestra
que sin Dios no vamos a poder. Yo no sé si usted había leído esta porción. Yo me imagino que sí. Ustedes y yo deberíamos de estar leyendo por lo menos la Biblia todos los años. Hay programas de lectura bíblica que dura un año la lectura de la Biblia. ¿Sí? Es más, vamos a iniciar en enero un plan de lectura anual. Amén. Y usted va a descubrir tantas cosas en la palabra del Señor. Y entonces dice el salmista, cómo quisiera tener alas como de paloma, escaparía apresuradamente y me iría a los lugares desiertos. Eso, lo que estaba viviendo el salmista, lo había rebasado y lo expresó. Amén. A veces huimos por miedo. Huimos por miedo. A veces huimos por irresponsabilidad. A veces huimos por frustración. Y a veces huimos porque estamos lejos de Dios. Cuando una persona está lejos de Dios, un creyente que no cultiva una comunión fuerte con Dios, le va a venir un problema y lo primero que va a querer hacer es dejar el camino de Dios. ¿Sí? Es lo primero que va. Ahora, desde que soy cristiano, en vez de que me vaya mejor, me está yendo peor. Pero es que no está cultivando una comunión fuerte con Dios. A veces huimos por miedo. ¿Sí? Miedo a enfrentar lo que hicimos. ¿Sí? ¿Alguien alguna vez hizo alguna travesura y sabía que mamá o papá le iban a dar y no sabía si regresar a casa o cambiarse de ciudad, como dice el meme? Una vez, yo era un niño muy tranquilo. Y una vez me puse a jugar en una viga. Mi abuelo tenía un lugar donde criaba cochinos. Y no sé, unos chiqueros. Y había una viga más o menos como esta. Yo creo que tenía yo unos 10 años. Y me puse a caminar por la orilla de la viga. Y me caí, hermanos. Y caí sobre mi pie. Y se me dobló el pie. Y el pie se me hizo así, mire. Pero una bolota. Y yo sabía que mi abuelo, porque ya en ese tiempo yo vivía con mi abuelo era un hombre, te caías, no solo te levantabas, sino que también te daba. Y yo dije, me va a ver con este y me va a dar una santa. Y yo no quería entrar a la casa. Yo quería irme, a ocupar de pretexto, irme a dormir a casa de mi tía. Casualmente ese día me dieron ganas de irme a casa de mi tía. Pero lo que mi miedo me estaba haciendo huir. ¿Sí? Y así hay cosas en nuestra vida que a veces estamos huyendo por miedo, a veces estamos huyendo por irresponsabilidad, a veces estamos huyendo porque nos sentimos frustrados. ¿Cuál es el sentimiento de frustración? ¿Cómo se siente una persona frustrada? Agobiada, mal. Sí, es complicado. ¿Sí? Si están, por ejemplo, en un lugar, en un trabajo, en su colonia, ya no quieren ni ir. ¿Sí? Y en su mente está pensando en, me voy a ir. ¿Sí? Voy a ir para tal lugar, voy a hacer esto. ¿Y por qué? Porque regularmente la naturaleza del ser humano está inclinada a huir. Amén. ¿Sí? A quienes están huyendo de su realidad, quieren tapar el sol con un dedo. ¿Me explico? A quienes no están viendo la realidad de la situación. ¿Sí? Pero un hijo de Dios no debería de pensar en huir. Póngame esa diapositiva. Un hijo o una hija de Dios no debería pensar en qué. Sin embargo, lo piensa y muchas veces lo hace. ¿Sí? No debería pasar por su mente la palabra voy a renunciar.
o la palabra voy a huir en un hijo o en una hija de Dios. ¿Sabe por qué pasa? Porque desconoce realmente el poder de Dios. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes hacen mal porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando un creyente conoce las Escrituras, conocerá el poder de Dios. Cuando un cristiano entra por su mente la idea de huir, la idea de renunciar, es porque su mente y corazón no están llenos de la palabra de Dios. Porque si están llenos de la palabra de Dios, esos pensamientos no tendrían un mayor peso en su vida. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, 31. Y usted se lo sabe ese versículo. Usted ha escuchado y ha leído ese versículo. Romanos capítulo 8, versículo 31. Aleluya. Y a su nombre. ¿Qué dice Romanos 8, 31? Si Dios, ¿quién? ¿Sí o no? Cuando le decimos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todos decimos, amén. Pero sabe, a veces lo tenemos solamente como información en la mente y no como una revelación divina de que verdaderamente Dios está con nosotros. Porque si Dios está contigo, no tendría por qué darle lugar al pensamiento de huir o de renunciar. No te darías por vencido con tanta facilidad, ni dudarías de la promesa que Dios te ha hecho. ¿Sí? Por eso les digo que un hijo, una hija de Dios no debería de pensar en huir. Sin embargo, a veces lo piensa y a veces lo hace. La razón es esa. Porque no ha recibido una revelación genuina en su espíritu de la palabra del Señor. Si Dios con nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti? Nadie. Pero eso no lo debes de tener solo como información, sino como una revelación. En Génesis capítulo 3, versículo 10, nos habla del pecado de Adán y Eva y cómo el miedo les hizo enfrentar o les estaba impidiendo enfrentarse o acercarse a Dios. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 10. Gloria al Señor, aleluya. Génesis 3, versículo 10 dice, me escondí, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Primera de Samuel 17, 11. Solo le estoy dando ejemplos bíblicos de lo que a veces ocasiona el miedo. ¿Sí? Primera de Samuel 17, 11 dice de la siguiente manera, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sí? Elías, el profeta Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19, en el Primera de Reyes 19, en el versículo 3, dice la Escritura, viendo pues el peligro, se levantó y se fue, ¿para qué? Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ahí es cuando Elías estaba huyendo de Jezabel. Entonces podemos ver que la naturaleza del hombre tiende a huir muchas veces. Ese paso que da
está influenciado por el miedo, ¿sí? O por situaciones emocionales. Elías, fíjese cómo Elías, siendo un hombre ungido por Dios, había hecho que el fuego de Dios descendiera sobre el altar. Y cuando se enfrentó con la amenaza de Jezabel, este hombre salió huyendo. Y no tan solamente iba huyendo, sino que cayó en un estado depresivo. Dice que Dios tuvo que enviar un ángel para que él comiera. ¿Sí? ¿Por qué razón estaba huyendo? Porque tenía miedo y por un momento se olvidó que Jehová estaba con él. ¿Sí? Es muy normal, entre comillas, experimentar este tipo de situaciones. Pero no podemos nosotros quedarnos gobernados por el miedo o dominados por la frustración. Amén. Entonces, yo le estoy diciendo, porque el mensaje hoy se llama, a veces quisiera volar, tener alas, que para todas las personas que en algún momento enfrentan una situación que rebasa su fuerza, su valor, regularmente lo primero que va a pensar es en huir, en renunciar, en abandonarlo, en dejarlo todo. ¿Sí? Pero ¿qué enseña la Biblia? ¿Cómo puedo, si es que yo estoy viviendo de esa manera, si es que eso está ocurriendo en mi vida, cómo puedo yo cambiar esta situación? ¿Qué debe hacer un cristiano si es que acaso está batallando con esto? ¿Qué es lo que debe hacer un cristiano o una cristiana? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo si acaso en mi mente está la idea de renunciar, está la idea de huir? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que usted debe hacer? Debemos buscar más a Dios. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mire, le voy a decir lo siguiente. A un cristiano, a una cristiana, no se le permite huir. Más bien se le es revelado su nuevo carácter. Dios no le permitirá a usted huir. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 1, 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor, poder y dominio propio. Dios no nos ha dado ¿qué? Un espíritu de... Entiéndalo, Dios no ha puesto en usted un espíritu de que me voy, renuncio, que me salgan alas y me voy. No, 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 no. Dios no le llamó para vivir esa vida. Antes probablemente sí podía vivirla porque estaba lejos de Dios. Antes probablemente esa era nuestra forma de vida, huir. Pero el día de hoy no podemos nosotros pensar en renunciar, pensar en huir, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Así que si usted está pensando en renunciar a eso, le tengo una mala noticia. Si usted es un cristiano, si usted es una cristiana, usted tiene que aprender a pelear. Usted tiene que aprender a... Usted solamente se va a mover cuando Dios le diga. ¿Sí? Y eso es lo difícil. Sujetar las emociones. Eso es lo complicado. Si Dios le dice, está bien, cámbiate, haz esto, usted hágalo. Pero
a partir de hoy, a partir de este momento, usted no se va a mover por sus emociones. ¿Sí? Usted tiene que aprender a aguantar hasta que Dios haga la obra, hasta que Dios haga el milagro. Y Dios le dará la fuerza, Dios le dará la paciencia, Dios le dará el amor, el poder y el dominio. ¿Qué es el dominio propio? La autodisciplina, el autocontrol, el sujetar las emociones, el sujetar lo sentimental. Nosotros los hombres somos más fuertes, pero habitualmente una mujer es más voluble emocionalmente. Hay algunos hombres que también emocionalmente son volubles, ¿sí? También los hombres a veces somos movidos por las emociones. Pero un cristiano, ¿qué es lo que debe hacer? No debe de pensar en renunciar, no debe pensar en huir, hasta haber agotado todos los recursos espirituales que Dios pone en su vida. Si usted ya ayunó lo suficiente y no ha pasado nada, siga ayunando. Es que yo le prometí a Dios un ayuno de 20 días y nada ha pasado. Y como nada ha pasado, ya Dios te dijo que te vayas. Porque si Jehová no te habla, no te muevas. ¿Me explico? Si Dios no te habla, aunque ya haya transcurrido el tiempo, ¿cómo es eso de que usted y yo le ponemos límites a Dios? Si tú me respondes en tanto tiempo, ahora resulta que nosotros le damos órdenes al Todopoderoso. ¿Está sujeto el Todopoderoso a nosotros? No. Nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a su perfecta voluntad. ¿Sí? Así que un cristiano, un hijo, hablo de un cristiano, de una cristiana, no de un cristino. Un hombre, una mujer, ¿sí? No debe de estar dándole lugar a pensar en renunciar y mucho menos hacerlo. Hasta que Dios le diga. Jeremías capítulo 17. ¿Ya su nombre? Aleluya. Dios es bueno. Amén. Que vean en el video que la iglesia está viva. Amén. Fíjese cómo dice el Señor acerca de los que confían en su propia fuerza. ¿Sí? 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Dice que hay una consecuencia para aquel que se aparta o aparta su corazón de Dios, ¿sí? A un cristiano, a una cristiana se le es revelado su dependencia a Dios. Dice que si aparta su corazón de Dios, habitará en lugares que no son prósperos, ¿sí? Ustedes y yo debemos aprender a ser dependientes de Dios. ¿Sí? Dependiente de Dios significa solo Él y nadie más que Él. No me guío yo, no me manejo yo. Yo dependo de Dios y lo que Dios me diga. Y si Dios me tiene en este lugar, Dios sabrá cuándo me va a mover. Si Dios me hace pasar por el horno de fuego, Él me va a librar. Pero yo no me muevo por mis emociones. Yo no renuncio porque voy a aprender a depender de Dios. Amén. Sí. Mire lo que dice ahí Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón y la mujer
que confía ¿en quién? En Jehová, y cuya confianza es Jehová. El versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El versículo anterior dice, el que se aparta de Jehová le va mal. El que sale huyendo, el que en vez de confiar en el Señor confía en su fuerza, y cuando su fuerza no le da, se va. A donde vaya le va a ir mal, no va a prosperar, se va a secar, se va a morir. Pero el que espera, bendito el varón, la mujer que espera, que su confianza es Jehová, será como el árbol plantado a las aguas, que su hoja estará verde, y que en el año del calor dará fruto. ¿Sí? Por eso el cristiano se le es revelado, tiene que aprender a depender de Dios. Que si el negocio no va bien, ya lo voy a cerrar y voy a abrir otro. No, no, no. Si eso te digo Dios, ahí aguántate. ¿Sí? Que el marido, que la mujer, no, ya lo agarraste, no es como cambiar pantalón. Ahí, órale, a pelear por tu marido, por tu mujer, por tus hijos. Nada que ella me va a dejar. Ya. No, 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 no. Desecha esos pensamientos. Un hijo de Dios se fortalece. ¿Qué cantábamos hace rato? Ángel de Jehová, no te soltaré. Y a Jacob le dio el ángel y le dolía, pero en medio de ese dolor no lo soltó hasta que lo bendijo. ¿Sí? Nosotros nos da un dolorcito. Ya queremos renunciar. Una semana no nos va bien, ya queremos renunciar. Esa es la naturaleza pecaminosa. La naturaleza del hombre sin Dios. Pero el hombre y la mujer que se le ha revelado su nuevo carácter. ¿Sí? Usted debe de saber que ese es el carácter de un cristiano, de una cristiana, no renunciar. No importa lo que pase. ¿A poco Sadrach, Mesach y Abednego renunciaron al horno de fuego? No. Le dijeron al rey, rey, el Dios a quien le servimos tiene el poder para librarnos. Y si no nos libra y morimos ahí, de todas maneras, ni aún así, te adoraremos. ¿Sí? Ellos no renunciaron. Porque un hijo de Dios, una hija de Dios, su nuevo carácter no es renunciar, no es huir. Es hacerle frente a las cosas, es ser valiente, es ser esforzado, es ser determinado, es luchar, es guerrear, es pelear, sí, es levantarse, tomar las armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Sí? Imagínese un ejército de miedosos. Pero imagínese un ejército de valientes. El diablo, el enemigo le piensa. ¿Sí? Tú tienes que fortalecerte. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder. ¿Sí? A veces resulta que te toca pasar por lugares oscuros. Imagínese la hermana Pilar, va a pasar por un lugar oscuro y dice, quiero pasar, pero me hago la valiente. Y ahí voy, Padre, guárdame, pero forza. Me explico, se forza a ella misma a no darle la vuelta, sino hay quienes le quieren dar la vuelta al problema. Hay quienes le quieren dar la vuelta. Pero Dios no quiere que le des la vuelta, sino que te forces a creer, que te forces a caminar en fe y te atrevas a pasar
por en medio del problema. ¿Sí? Porque Dios está contigo. ¿Sí? Como poderoso gigante. ¿Sí? Póngame la siguiente diapositiva. Y por esto entendemos por qué los cristianos y las cristianas, ¿qué? No le temen ¿a qué? A la muerte. ¿No le temen? ¿No le temen? ¿No le temen? ¿No le temen? Porque no tienen un espíritu de cobardía. Ay, ya me duele por acá. Pero si Dios permite que yo me enferme, Dios me dará la fuerza en el proceso. Dios me ayudará. No, que le dan algo y ya cae en depresión, cae en angustia. ¿Para qué voy a vivir? Ay, yo no quiero darle lata a mis hijos. Por esa razón es que los cristianos, ahora entendemos por qué los cristianos no le tienen miedo a la muerte. Los cristianos enfrentan la muerte con gozo, con alegría y con fiesta. Sí, porque la muerte los acerca al trono de la gloria, porque la muerte los acerca a Dios. ¿Sí? Los cristianos no le tienen miedo a la muerte, no le tienen miedo al COVID. Sonríe, Cristo le ama. Pero durante estos 2 años pasados, Dios probó dónde estaba nuestra firmeza. No le tienen miedo a la soledad. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Ya tengo casi 46 años y no he agarrado nada. Así me voy a quedar, Señor. ¿Y es que quién me va a cuidar cuando yo esté grande? ¿Y qué me va a hacer de comer? Y ahí andan buscando cualquier cochinada, digo cualquier persona. ¿Por qué? Porque le tienen un pavor a la soledad. Y agarran cada cosa. Santo Dios. Pero un cristiano, una cristiana no le tiene miedo. Porque Dios los cuida. Porque Dios les va a proveer. ¿Sí? Es que me van a llegar mis años y en mi trabajo ni estoy pensionado ni nada. No, Dios te va a dar la provisión. Aprende a confiar, aprende a depender. Sé valiente. No le tengas miedo. ¿Sí? El cristiano no le tiene miedo a la enfermedad, no le tiene miedo a la pobreza. Hay quien le tiene un pavor a no tener nada. Y por eso es que el diablo les pone ahí un billetito, ¿verdad? Y un anzuelo y ahí va. Si Dios envió a los cuervos para que alimentaran, ¿a quién? A Elías. ¿Qué no crees que lo puede hacer contigo? Sí, claro que lo puede hacer. Porque nuestro Dios es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios hoy y lo será por siempre y para siempre. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. No tengas miedo. Tiene que revelarse tu carácter. Tu carácter no debería de ser en pensar en huir, en renunciar, en deprimirte. No, no, no. Dile, Dios, revélame mi carácter como tu hijo. Como tu hija. ¿Somos hijos de quién? De Dios. Ahora, ¿nuestro Dios es miedoso? No. No nos ha dado ese espíritu. Ese es el espíritu del mundo. Ese espíritu lo tiene la gente que está sin Dios. Hay quienes llevan 6 matrimonios y todos los matrimonios han fracasado. Porque ese es un espíritu del mundo. Pero el espíritu que habita en los hijos de Dios es espíritu de poder, de amor y de dominio, no demonio, dominio. Dominio, control. ¿Sí? Aunque algunos parece que tienen demonio. Sonríe, Cristo le ama y a su nombre. ¿Sí?
Si va a aplaudir, hágalo para el Señor. Si no, guárdeselo al final. Amén. Sin embargo, para el cristiano sí hay un miedo. Hay un miedo que sí viene a la vida del cristiano. ¿Cuál es ese miedo? ¿Cuál es el mayor miedo de un cristiano? El mayor miedo de un cristiano es perder la presencia de Dios. Ese miedo sí me debería aterrar. Todo lo demás es secundario. Mire lo que dice Salmo 51:11. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Así dice Salmo 51:11. ¿Alguien lo tiene? ¿Cuál era el miedo del salmista? Estar fuera de la presencia de Dios. Si le dijo, no me eches de delante de ti, ni quites de mí. Me puede faltar todo, pero que no me falte tu presencia. Porque si estás conmigo, sé que voy a poder salir adelante. Pero si tu presencia no está conmigo, yo no podré. El mayor miedo en la vida del cristiano no debe ser a morir, no debe ser a la soledad, no debe ser a la pobreza, no debe ser a la enfermedad, debe ser a perder la presencia de Dios. ¿Me explico? Este debe ser su mayor pavor. Perder la presencia del Todopoderoso. Amén. Ese miedo sí debe de preocuparnos. Debe haber miedo de no tener su presencia. Sí. Entonces, ¿qué debe hacer un cristiano? ¿Huir de los problemas? ¿Renunciar o permanecer? Permanecer hasta que Dios le diga. ¿Saben ustedes por qué Saúl fue desechado como rey? Por desobediente, porque no supo esperar. Su impaciencia lo llevó a precipitarse y fue desechado. ¿Sí? Fue la impaciencia, porque no supo esperar, porque vio que el ejército se le iba y dijo, algo tengo que hacer, y se atrevió a presentar el holocausto delante de Dios, cosa que a él no le correspondía. Su impaciencia, el miedo a quedarse solo. Si él hubiera obedecido, aunque hubiese estado solo, si Dios con él, hubiera derrotado al ejército. ¿Cuántas veces no nuestra impaciencia nos ha hecho que nos precipitemos y hemos perdido las victorias que Dios tiene preparado para nosotros? Sí. No permita que ese espíritu del mundo gobierne su vida. El espíritu del mundo es huir. El espíritu del mundo es renunciar. Usted no renuncie y usted no se mueva hasta que Dios le diga. Y cuando Dios le diga, hágalo, sin dudar. ¿Sí? Sin dudar. Imagínate que Dios te dice, renuncia a ese trabajo donde te está yendo bien. Porque Dios tiene algo, va a ser un batallar. Pero cuando alguien aprende a depender de Dios, Dios sabe. Es un ejemplo que te estoy poniendo. Cuando aprendemos a depender de Dios, ¿sí? Dios nos guía. Amén. Ahora, póngame la siguiente diapositiva para ir terminando. ¿Cómo puedo cambiar ese miedo que me impulsa a huir? Si alguien tiene ese miedo o esa forma de vida, de huir, de renunciar, ¿cómo puede cambiar una persona esa condición de su vida? Bueno, la Biblia nos revela cómo podemos vivir en victoria. Lo primero es que tenemos que ser hijos de Dios. Si una persona quiere dejar de huir a los problemas, lo primero que tiene que hacer es convertirse en un hijo, en una hija
de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios podrá cambiar su carácter. Una persona lejos de Dios será muy complicado tener un carácter firme, tener un carácter valiente, ¿sí? Pero una persona, para cambiar esa condición de miedo, de querer huir, de querer renunciar, ¿cómo puedo cambiar? Lo primero que yo tengo que ser es un hijo o una hija de Dios. Lo segundo es que tienes que estar determinado a no seguir huyéndole a los problemas, ¿sí? Tienes que parar. Le voy a dar unas citas bíblicas, ¿sí? Salmo 71:3. Tienes que alejar ese pensamiento de huir. Salmo 71:3. Si vas a correr, corre a la presencia de Dios. ¿Qué dice Salmo 71:3? Sé para mí una roca de qué, donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca. Dice, sé para mí una roca de refugio a donde yo vaya continuamente. Tienes que parar de huir. Y si vas a correr a algún lado, que corras a la presencia de Dios. ¿Sí? Tienes que parar con esos pensamientos. Tienes que dejar de huir. Y tienes que ir a donde realmente debes ir, que es la presencia de Dios. Salmo 27:5. Gloria al Señor, aleluya. Diga, qué bueno que vine hoy, porque Dios me habla. Salmo 27:5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Sí? Ya no huyas. Si vas a correr, que sea su presencia. Refúgiate en el Señor. Ya no te refugies en la almohada. ¿Sí? Ya no te refugies en la soledad. Ya no te refugies en eso. Refúgiate en Dios. ¿Sí? Hay quienes se refugian en la soledad, en las lágrimas, lloran, tienen los ojos así, ya no se les puede hinchar más porque ya no. ¿Sí? Refúgiate en su presencia. Si has de llorar, que sea en su presencia. ¿Sí? Si estás enojado o enojada, en vez de pelear con el marido, con tu mujer, con tus hijos, ve a la presencia de Dios y pelea contra el diablo. Pero ya deja de huir. Desecha esos pensamientos de renuncia y haz de Dios tu refugio. Amén. Josué capítulo 1, versículo 9. Gloria al Padre. Aleluya. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? O sea que cuando no tienes fuerza, ¿qué tienes que hacer? Darle más lugar a tu desánimo o esforzarte. ¿Sí? A veces apapachamos el desánimo. Un hijo de Dios, una hija de Dios, no tiene por qué apapachar el desánimo. ¿Sí? Sino que tiene que
esforzarse. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Crees que el día de hoy nos falta esforzarnos? Sí. A veces nos desanimamos, a veces queremos renunciar, a veces queremos huir y estamos ahí. Y usted te tiene que decir, a ver, Marta Rojas, ¿qué es eso de quedarte botadota en tu cama ahí? No, no, párate, échale ganas, encomienda a Dios tu camino y todo saldrá bien. Vámonos a trabajar. ¿Sí? No, ¿qué? No se queda mi suegra, pero es un ejemplo. Imagínese encerrada en su cuarto. No. A veces se le nota a la gente cuando anda en depresión, no se peina, no se arreglan, no se bañan. Santo. Los pelos. ¿Sí? Hasta en la forma de hablar, hasta arrastran las palabras. Pero cuando una persona está llena de Dios, se siente. ¿Sí? Sus palabras están llenas de firmeza. Mira que te mando que seas un haragán, conformista, miedoso. Así dice la palabra. No. Mira que te mando que te esfuerces y seas, no temas, ni desmayes. Así que si usted cree que Dios apapacha a hijos flojos, miedosos, Él está con los esforzados. ¿Por qué? Porque al que le falta fuerza, dice, Él da fuerza al que no tiene ninguna. ¿Sí? No se trata de ti, sino que Él está contigo y te da fuerza. Tú lo que tienes que hacer es aprender a depender de Él. Si quieres llorar porque te sientes mal, dile, Señor, déjame llorar en tu pecho. Probablemente no pueda ni hablar, pero permíteme recostarme aquí y llorar y que tú me consueles. Eso es muy diferente. ¿Me explico? Eso es muy diferente a llorar ahí. No, no. Déjame estar contigo. Hoy, Señor, aquí estoy en tu presencia. No tengo muchas ganas de hablar, solo quiero estar contigo. Tú lo conoces y lo sabes todo. Porque yo lo he hecho. He llorado en su presencia. Yo le he dicho, déjame estar aquí. Y ahí me abraza, ahí me consuela. También me llama la atención. Pero he aprendido a ir a Él. Sé para mí una roca de refugio a donde yo vaya recurrentemente. Entonces mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Cómo tienes que ser? ¿Cómo tienes que ser? Esforzado, valiente. No temas y añade, ¿por qué? ¿Cuál es ese por qué? Porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Cuando te toque enfrentar un problema, Él estará ahí contigo. Cuando tengas que ir a algo, tú no vayas con miedo. No. Ve con firmeza. Ve con seguridad. ¿Sí? Porque Dios estará contigo. A donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Glorioso nuestro Señor. Amén. Número 3. ¿Cómo podemos cambiar ese espíritu? Tenemos que cultivar ¿qué? Y de ayuno. Tenemos que cultivar una vida de oración. Salmo 55, versículo 16. Vamos avanzando y vamos a ir culminando. Gloria al Señor. Salmo 55, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Mire, el mismo salmista que dijo, ¿quién me diera alas? Ahora dice, en cuanto a mí,
Clamaré a Jehová y me salvará. Tarde y mañana y a mediodía, ¿qué? Y clamaré a Él, y Él oirá mi voz. ¿Sí? Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. Este mismo que había dicho, ¿quién me diera alas? ¿Sí? Usted puede leer todo ese salmo, es maravilloso. Dice, en cuanto a mí, lo que haré es que voy a orar. Tarde, mañana y a mediodía. Voy a cultivar una vida de oración. ¿Sí? Por eso es que alguien dijo que cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Usted tiene que convertirse en una persona de oración. Solamente así dejará de huir, de resistir, ¿sí? De renunciar. Usted tiene que tener una vida de oración. Lea la palabra, Josué 1, 7 y 8. Vamos al libro de Josué. Capítulo 1, versículo 7 y versículo 8 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Por eso debes de aprender a tener una vida de meditación en la palabra, de oración y de la palabra. Y así esos pensamientos de querer huir no tendrán ya cabida en tu mente, porque estarás lleno de la palabra de Dios. Amén. Marcos capítulo 9, 29. Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 29. Dice, pero este género no sale sino con oración y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Para que eso te deje, tendrás también que aprender a ayunar. ¿Sí? ¿Sí? Porque eso va a ser de bendición en tu vida. Amén. La siguiente diapositiva, ¿qué otra cosa tenemos que hacer para tener una mente diferente? Tenemos que buscar el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Tienes que experimentar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice Zacarías 4, versículo 6, que no es con espada ni con ejércitos, sino con... Vamos a Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Aleluya, dice la Escritura. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para que esos pensamientos de renunciar, de huir, no estén más en tu vida, tú tienes que buscar el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Cuando esos pensamientos vienen a tu vida y si tú estás vacío, van a gobernar tus decisiones, van a gobernar tus emociones y te van a estorbar para llegar al final. Amén. Y por último, tenemos que aprender a confiar en algún hermano, en alguna hermana, en nuestros pastores, sea pastor o sea pastora. ¿Por qué? Porque a veces necesitas también de alguien, de una persona madura en la fe. ¿Sí? Dice la Escritura en Eclesiastés 4, versículos 9 al 12,
que mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo remata. No dice así, ¿verdad? El otro lo levanta, ¿sí? Si pelean contra dos, como el hermano Marcos, entre tres nos alcanza de a menos. Pero es bueno tener a alguien, ¿sí? Es que alguien dice, es que yo a la iglesia no vengo a ser amigo. Y eso no es bíblico. Dime dónde dice la Biblia que tú no vienes a confraternizar. ¿Saben la palabra en la Biblia que significa para congregación o para relaciones? La palabra griega koinonía, que significa amistad, que significa relación. Si usted no viene a la iglesia para relacionarse, usted está equivocado en ese pensamiento. Si Jesús hubiera sido ese pensamiento, hubiera llamado a 12 discípulos. ¿Qué no podía Jesús solo con el paquete? Y si Él, siendo el Maestro, el Todopoderoso, llamó a 12 discípulos y dentro de esos 12 tenía a 3, ¿usted cree que está bien su pensamiento de decir, a la iglesia yo no voy a ser amigos? Sonríe, a Cristo le ama. Si el Maestro nos enseñó, nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Porque a veces necesitamos tener a alguien, claro, de confianza, que veamos a esa persona que es una persona de fe, no va a ir con una persona que usted le cuenta algo y al rato lo sabe el piñero, voz imagen de la cuenca. No, usted va a ir con una persona de oración, de fe, de confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted le va a contar algo delicado, pero es importante tener a alguien en quien confiar. Amén. Así que mire, hermanos, para que ya no nos salga esa idea de, ay, cómo quisiera salir volando, tenemos que acercarnos a Dios. Amén. Entonces entienda, Dios no tiene hijos e hijas que renuncien. ¿Me explico? Sino que sean firmes y solo se muevan cuando Dios les diga. ¿Sí? Y cuando Dios te diga que te muevas, no te quedes ahí. ¿Sí? Y no hablo hablo de situaciones, no de iglesia. Va a decir, ay, el pastor ya quiere que me vaya a otra iglesia. No. Estoy hablando de esos momentos difíciles que a veces tus emociones te hacen a moverte. ¿Sí? Venimos a la iglesia y nos llenamos de Dios y salimos, ¿verdad? Bien contentos y regresamos a casa y decimos, wow, qué impresionante estuvo el servicio y la gloria. Al otro día tienes un problema y ya me voy a ir, y agarras las maletas y todo lo que te pasó se fue. No, hermano. Yo no me muevo hasta que Dios me diga que me mueva. Cuando Dios me diga, entonces lo haré. Entonces, yo tenemos que tener ese carácter. Dios no nos ha dado un espíritu de. ¿Sí? Gloria al Señor, ya llevo 1 año con esa moto pagándola. Y yo dije, Señor, y si no, y fíjese, Señor, y si no me da, pues la vendo. Y yo ya pensando, y ay, reacciona. Que el que te dijo que te va a solventar, te lo dará. Y has sido fiel, pero sí he tenido que aprender a tener dominio propio. ¿Sí? Así que cuando Dios te diga algo, hazlo. Amén. Así que el Señor vino para que usted y yo avancemos. Terminamos leyendo Gálatas 4:19. Y al nombre del Señor sea toda la gloria. Amén. Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo
sea formado en... ¿Quién tiene que ser formado en nosotros? Cristo. Ahora, Cristo fue miedoso, le huyó a la cruz, le huyó a los golpes, le huyó a los clavos, le huyó al huerto de Getsemaní. No, sino la Escritura dice que viendo el gozo que estaba por delante, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó, dándole un nombre que es sobre todo nombre. A ese nombre se doblará toda la rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y el carácter de Cristo debe estar hasta que sea formado Cristo en vosotros. En ti y en mí se tiene que formar el carácter de Cristo. ¿Sí? Y ese debe ser nuestra meta, ser como Cristo. ¿Sí? Debemos de ser formados a la imagen de Cristo. Amén. Que eso sea tu objetivo. Señor, forma tu carácter en mí. Tu carácter de amar, tu carácter de perdonar, tu carácter de obediencia, tu carácter de buscar la voluntad del Padre. Ese carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros. Pablo dijo, por quienes tengo dolores de parto. ¿Y cómo es un dolor de parto? Suavecito. Duele. ¿Sí? Mi oración por cada uno de ustedes es esta, que Cristo sea formado. Y si yo oro para que le vaya bien en el trabajo, pero mi oración mayor y con la que hago más fuerza es que Cristo sea formado en ustedes. Es que puedan ver la plenitud de Cristo en su vida, es que puedan seguir a Cristo, es que puedan imitar a Cristo, es que puedan vivir como Cristo y puedan morir como Cristo murió, obedeciendo al Padre. Él no le huyó a la cruz, Él enfrentó la cruz. Por eso todos los discípulos, después de Cristo, nunca le huyeron a la muerte. La enfrentaron con gozo. Se dice de Policarpo, el discípulo del apóstol Juan, que mientras era quemado en la hoguera, él cantaba himnos a Dios. ¿Sí? Un día les voy a traer cómo murieron los apóstoles. Y hay quienes murieron exaltando al Señor, no gritando. Policarpo no gritaba, ¡ah! No, sino entre medio del dolor, adoraba, alababa a Dios. ¿Por qué? Porque tenían el carácter de Cristo. Amén. Así que vamos a ponernos de pie en esta hermosa hora de la mañana. Y le damos gracias a Dios por su palabra. ¿No le da gracias al Señor por su palabra? Dele gracias a Dios porque el diablo le había acostumbrado a huir, pero Dios le va a enseñar a vivir de victoria en victoria y de poder en poder. ¡Aleluya! ¿Sí?